El 17 de diciembre del 2010, en Sidi Bouzid, una pequeña ciudad de Túnez, Mohamed Bouazizi decidió prenderse fuego frente al ayuntamiento en forma de protesta. Dicen, se sintió humillado porque la policía no le dejó colocar su puesto de legumbres para vender en la calle y, según cuentan, decidió morir a vivir humillado. Creo que nadie, ni el mismo Mohamed, pudo imaginarse lo que este acto desencadenaría. Protestas masivas que comenzaron en Túnez y terminaron contagiándose en varios países árabes. Había comenzado lo que se denominó la Primavera Árabe, en la que algunos jefes de Estado que llevaban décadas al poder fueron derrocados y hasta asesinados. Han pasado casi 4 años y algunos dicen que fueron más las contras que los pro de este movimiento revolucionario. La guerra en Siria lleva a sus espaldas más de 120.000 vidas, según la ONU, y no solo es un conflicto esta guerra, sino el avance y el crecimiento del grupo autodenominado Estado Islámico. Están haciendo una limpieza étnica donde arrasan con todo lo que se oponga a su credo. Matan y no solo matan, sino que lo hacen de una forma violenta y cruel, que es difícil imaginarse. Ni hablar de la realidad de las mujeres en estos países, donde las más jóvenes son secuestradas, violadas y comercian con ellas como si se tratase de mercadería. Niños, ancianos, todo, absolutamente todo da igual para los miembros de este Estado Islámico. Lamentablemente, muchas veces confundimos conceptos y creemos que todo árabe es musulmán, o peor aún, que todo musulmán es extremista, y queremos dejar en claro que esto no es así. Nos espera una hora intensa, pero sobre todo interesante, muy interesante. Son tiempos violentos, de valores cambiados, donde la confianza y la honradez parecen ser especímenes en extinción. En este espacio queremos hablar las cosas claras, sin pelos en la lengua. Queremos ver las cosas desde otra perspectiva y para eso creemos que estando Dios de por medio, todo cambio es posible. Bienvenidos a Las Cartas sobre la Mesa. Suban el volumen y disfruten junto a nosotros. Hola a todos mis queridos, ¿cómo están? Estamos aquí en Berea FM 88.6 en una noche lluviosa en esta preciosa Salamanca. Costó un poco llegar, pero bueno, acá estamos. Como siempre, yo estoy bien acompañado. Siempre me dicen que me hago el tonto y que siempre termino con chicas. Y es verdad, estoy acá con Sana de Jordania. Hola Sana, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Nos viene a acompañar en esta noche que vamos a tocar tema como siempre suele ser en este programa, en este espacio, tema un poco conflictivo, pero que Dios nos ayude a llevarlo de una manera que no queremos ofender a nadie, que con esto la intención es poder informar un poco. Pido perdón por mis pronunciaciones árabes que me van a salir como me van a salir con el acento argentino, pero bueno, acá vamos, comenzamos. Sana, así se pronuncia, ¿no? Sí. Exactamente. Sana, contanos un poco. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué estás haciendo en Salamanca? Bueno, me llamo Sana, soy de Jordania, estoy haciendo un máster de ciencias políticas, pero eso no significa que soy experta en políticas, pero bueno. Bueno, pero creo que tu participación en este programa va a ser muy interesante y muy productiva, no tengo dudas. Bueno. Si hablo demasiado rápido o el argentino me gana y no se entiende lo que estoy diciendo, me pegas una patada por abajo y Vale. Yo comprendo y trato de modular mejor. Muy bien. Porque mi mamá me decía, abrí la boca, Darío, que no se te entiende nada. Y voy a tratarlo. Bueno. Un saludo para mamita, si me está escuchando. Bueno, a ver, no se trata de una clase de geografía, pero sería bueno si nos cuentas un poco por dónde queda Jordania, cuántos habitantes tienen, cuáles son los idiomas que más se hablan. Vale, pues Jordania está en el Medio Oriente, los países a nuestro alrededor son Siria al norte, Irak al noreste, al este tenemos Arabia Saudí y al oeste está Israel y Palestina. Tenemos el río Jordán, donde se bautizó Jesucristo. Somos 6 millones de habitantes. La lengua oficial es el árabe y tenemos la segunda oficial es el inglés.
Podemos decir que, bueno, como Jordania vemos en el mapa, que es hoy en día una isla de paz. So we can speak English. Yes, of course. Okay. So let's go on. No, mentira. Bueno, lo bueno de este programa, entre otras cosas, que es un programa muy bueno, es que me estoy culturizando mucho. Porque desde que comencé con el programa, que me toca investigar los diferentes temas que vamos tratando, y ahora al ver que Jordania tiene monarquía constitucional, Sí. me puse a mirar qué países son los que tienen monarquía actualmente, y son más de lo que me imaginaba. ¿Nos puedes contar un poco qué es una monarquía constitucional y en qué se diferenciaría, por ejemplo, la monarquía de Jordania con la monarquía de aquí de España? Vale, pues el sistema político de Jordania es una monarquía constitucional, que es un gobierno representativo. El parlamento es bicameralismo, pero el rey tiene amplios poderes ejecutivos y legislativos. Nuestro rey es el rey Abdallah II, Hachemi, y su mujer es la reina Rania, creo que es muy conocida aquí en España, que se parece a Leticia. La ¿no? comparan con Leticia. Sí, sé lo que dicen. Ajá. Y bueno, lo que veo es diferente, que el rey en Jordania tiene más poderes que el rey aquí en España. Aquí lo que manda más, creo, que los partidos políticos, el PP, el PSOE, izquierda, derecha, que en Jordania no tenemos todavía esto de partidos, y no, eso sí. Claro, yo de hecho aquí nos han acompañado en un programa, hemos estado hablando de monarquía y república de aquí de España, y justamente un poco mi pregunta iba a esto, cuál es el papel del rey en España, pero veo que en Jordania el rey toma parte en el poder ejecutivo, el rey toma decisiones. Sí, muy importante, sí. Claro, aquí no, es un dato importante para que nos vayamos un poco contextuando cómo es esta monarquía constitucional en Jordania. Sí. ¿Y qué nos podrías contar de cómo conviven las diferentes religiones en Jordania? Porque según la Real Academia de la Wikipedia, el 93,5% de la población es musulmana. Pues eso es verdad, pero a ver, en Jordania no hay ningún problema para que un cristiano pueda vivir en Jordania. Puede vivir fácilmente, sin problemas, sin nada. Como cristianos, tenemos casi los 70% de los derechos en un país musulmán, que me parece muy bien. En general, los cristianos antes de la primavera árabe vivieron mejor, pero creo que después de la primavera árabe están viviendo peor. Que en Egipto, Siria y Líbano. Bueno, el Líbano tiene sus conflictos suníes, chiíes, cristianos desde mucho tiempo, pero Siria, por ejemplo, han vivido muy bien, en Egipto también, pero después ya vemos que el conflicto es más religioso y ahora no viven nada bien. O sea que, por ejemplo, para poder asistir a un culto religioso que no sea musulmán, estando en Jordania, no hay problema. No hay problema. Y esto de poder compartir lo que uno cree con otras personas en la calle. Bueno, eso no tenemos derecho a compartir nuestra fe con la gente, pero en general se puede hablar entre gente, pero decir, por ejemplo, convertirse al cristianismo, eso no. Mucha fe. Bueno, eso sí. También hasta donde tengo entendido estuvo el Papa, nuestro querido Papa Francisco, hace poco. Sí, siempre los papas vienen a Jordania porque ahí se fundió el cristianismo, ¿no? Creo yo. Interesante. Bueno, además de agradecerte porque estás aquí, sé que te has tomado tiempo para preparar un poco las preguntas, porque son temas un poco complicados. A la vez sé que recién has regresado a Salamanca porque estuviste el curso pasado y acabas de regresar y ahora estás en todo este jaleo que es buscar casa y con todo lo que esto implica. Así que es como mi agradecimiento, es más agradecimiento que el agradecimiento a otras personas. Me alegro, gracias. Y bueno, te llamé principalmente por dos motivos. Porque estás haciendo un máster en Ciencias Políticas en nuestra querida Universidad de Salamanca, que aunque no seas experta, no tengo dudas de que comprendes estos temas a poco mejor que nosotros. Vale. Y además porque eres una ciudadana árabe, ¿no? Sí. Así que me gustaría hacer un ping-pong de preguntas y respuestas. No sé si esto se dice así aquí en España, pero un ping-pong de preguntas y respuestas es tiro una pregunta y me das una respuesta. Vamos a tocar diferentes conceptos que me imagino y a poco entiendo de que esos conceptos requerirían mucho más desarrollo y podríamos hablar mucho más sobre cada uno, pero por cuestión de tiempo
Damos conceptos, nos das una idea y vamos continuando, ¿te parece? Vale, muy bien. Empezamos. Islam. Bueno, es la religión. El Corán es el libro del Islam. El profeta del Islam es Mahoma. Bien. Muy simple. Perfecto. Musulmán. Es la persona que sigue el Islam. Bien. Árabe. Bueno, árabe es una persona que habla la lengua árabe. Puede ser que vive en el Medio Oriente, en el Golfo, y también puede incluir más o menos el norte de África. Yo soy árabe, jordana, cristiana. Y si volvemos a la historia de Jesús en la Biblia, él nació en Jerusalén, se bautizó en el río Jordán. Así que árabe no significa ser musulmán. Y ser árabe tampoco significa ser cristiano. Si puedes tener árabes cristianos, árabes musulmanes. Y si lo reflexionamos bien, el cristianismo se fundió allí, en esas tierras. Así que tenemos que quitar esta idea de que los árabes son solo musulmanes. Claro. Y no está ya. Claro. Bien. Aquí ya estos términos a los que somos de este lado del mundo, leyendo periódicos, escuchando telediarios o demás, los oímos de rebote, pero muchas veces no tenemos ni idea. ¿Qué son suníes y chiíes? Bueno, suníes y chiíes son dos ramas del Islam. Los suníes son los musulmanes que creen que el profeta del Islam es Mahoma. Los chiíes creen que son musulmanes también, pero creen que el profeta del Islam es Ali. Y aquí viene el conflicto entre... Por ejemplo, imagínate que alguien dice que Juan Bautista es en vez de Jesucristo. Es casi igual el conflicto. Claro, hasta aquí tenemos. Islam es una religión. Sí. Musulmán es aquel seguidor de esta religión. Exacto. Y dentro de los musulmanes hay diferentes ramas, de las cuales las dos principales son los suníes y los chiíes. Sí. Sí, hay que recordar que un musulmán no significa ser terrorista. Claro. Muy bien. Y esa es la idea que queremos un poco plasmar con estos conceptos. Sí. Y después le voy a tomar examen a Alexis al final del programa a ver si está atento con todos los conceptos, a ver si aprueba o si suspende. Estado Islámico de Irak y el Levante, que no se refiere al Levante del que hay aquí en España, sino al Levante mesopotámico, ¿no? Sí. Que según las siglas en español son IIL, en inglés se conocen como ISIS. Las siglas y en árabe te lo dejo a ti. Si quieres te lo leo. Sí, bueno. ¿Cómo sería en árabe esto? Bueno, contanos. الدولة الإسلامية في العراق والشام. Ahí está. Muy bien. Me salía, casi me salía. A ver. ¿Qué es esto, el Estado Islámico que tanto se escucha? Bueno, es un grupo nuevo que salió. Dicen que son los únicos que representan el Islam y quieren fundarse un país musulmán puro y duro. Ahora profundizaremos un poco más, pero por lo menos tener una idea de qué es. Vale. Califa. Califa es un cargo de sucesor y delegado del profeta Mahoma en la comunidad musulmana, aplicando las leyes del Islam. Para acercarse al concepto podemos decir que es un sinónimo al concepto político actual, rey o presidente, más o menos. Como un mandatario, como un... Sí, también. Sharia. Sharia. Bueno, es la constitución que viene del Corán, o sea, las leyes del Islam. Bien. Después los repasaremos, pero por lo menos empezamos a armar un poco, aclarar un poco estas cosas que a nosotros, en líneas generales, confundimos cuando no deberíamos. Bueno, el tiempo pasa, vamos avanzando y ahora vamos a hacer un pequeño intervalo con una canción árabe que la traducción sería como Conciencia Árabe. Muy bien, sí. ¿Sí? Sí. ¿Nos podés contar un poquito por arriba esta canción de qué habla? Sí, es una canción muy muy antigua, hace 20 años, que salió para hablar de lo que... tan antigua no, porque yo tengo Bueno, un poquito más de 20. sí, tienes razón, no muy antigua, pero bueno, habla del dolor del mundo árabe, que queremos libertad, queremos vivir bien, pero desde mucho tiempo que todavía no lo tenemos. Así que habla de eso, de los sueños que tenemos como árabes. Perfecto. Vamos entonces con Conciencia Árabe, sí, Conciencia Árabe. Muy bien.
Bienvenidos otra vez. Estás escuchando Las Cartas sobre la Mesa en Berea FM 88.6 o también nos puedes escuchar a través de internet en nuestra web www.bereafm.net. Vamos a abrir el teléfono si alguien nos quiere compartir algún pensamiento, alguna duda. Sana dijo que no es experta, pero igualmente capaz que hay algo que se pueda hacer, alguna pregunta breve. Abrimos el teléfono y están invitados nuestros queridos y nuestros amados oyentes. El teléfono es 923-603777. Repito, 923, porque estamos en Salamanca, 603777. Y bueno, volviendo al tema que nos convoca. Y estábamos antes de la canción, muy bonita por cierto, y te veía ahí como cantándola muy animadamente. Sí. Porque uno no entiende mucho, pero entiendo la idea y leí la traducción según Google Translate, que era una cosa difícil de comprender, pero por lo menos la idea se comprendía. Sí, tenemos un sueño de Bien. ser libres, sí. Brindo por eso. Antes de la canción estuvimos con un pequeño ping-pong de conceptos y estábamos con el tema del Estado Islámico. Sí. Lo vimos una pequeña definición muy por arriba. ¿Nos podrías profundizar un poco más? ¿Qué es este Estado Islámico? ¿Qué es lo que busca? ¿Quiénes son? Sí, bueno, es intenso hablar de eso, pero brevemente lo que puedo decir es un Estado que ha prosperado durante la continua guerra civil en Siria. Su objetivo es crear un Estado Islámico, empezando desde Irak y Siria. El califa de los ISIS es Abu Bakr al-Baghdadi. El jefe, el mandatario de ellos. Sí. Bien. Ellos dicen que ellos representan el Islam verdadero. Los musulmanes que yo conozco en Jordania dicen que los ISIS no les representan. Y si el Islam fuera esto, no estarían de acuerdo con matar a los chiíes, cristianos y los yazidíes. La mayoría de los ciudadanos musulmanes creen que los ISIS, y la Primavera Árabe en general, son una invención estadounidense e israelí, que no tienen nada que ver con el Islam, basándose en unos versículos del Corán que pide respetar a los cristianos, y otros dicen que sí, esto es el verdadero Islam, basándose en otros versículos que dice matar a los no creyentes en Dios y el profeta Mahoma. Son diferentes opiniones, pero no cabe generalizar que un musulmán estará de acuerdo con los ISIS. Claro, es que esto es Es tan un lío. complejo, Muy complejo, sí. tan profundo que encima cuando uno no tiene ni idea es fácil liar las cosas cuando no se deben. Yo me puse a leer sobre esto y son investigar sobre una cosa, sobre otra, porque a todo esto también están en el medio los kurdos, que también es algo que uno lee mucho en los periódicos, y son tantas cosas que Sí, es mejor sí. mencionarlo un poco por arriba. Sí, es que hasta que nosotros a veces no entendemos lo que pasa, porque aquí tenemos las cartas sobre la mesa, pero en la política están debajo de la mesa, creo yo. Interesante aportación de esa. Aquí están las cartas sobre la mesa, pero en la política debajo. Ajá, eso es interesante, ¿eh? Comenzamos el programa hablando de Primavera Árabe y este concepto lo has mencionado varias veces en lo que va del programa, que en prensa hace unos años era algo que salía mucho y muy asiduamente, en la que se menciona esto que dijimos de un muchacho que se prende fuego a manera de protesta, un país que termina de explotar de rabia, que no fue eso, pero sino que se venía llenando el vaso y se terminó de explotar, un efecto dominó que termina desencadenando en el derrocamiento y asesinato de Gaddafi, el mandatario libio, después de 42 años al mando. Derrocamiento y cadena perpetua al jefe de Estado egipcio Mubarak. Mubarak, sí. Mubarak. 30 años al poder, lo derrocan y le dan cadena perpetua. Y Ben Ali Sí. es De Túnez. Es el de Túnez, Sí. claro. Que se terminó, Él es el primero. claro, el Sí. primero. También 23 años al mando. Ya. O sea, todo esto es lo que generó esta primavera árabe, ¿no? En principio. Sí. ¿Cómo te parece que afectó esta primavera árabe a países como Siria o Irak, que siguen en plena guerra, casi 4 años después del inicio de esta primavera árabe? Sí. Y donde pareciera que estos dos países son la contracara, son el ejemplo negativo de lo que dejó
La primavera árabe. Bueno, antes de Túnez, creo que hay gente que dice que la primavera árabe empezó en el Sahara. Es lo que dicen, pero no tengo mucha información sobre esto. Pero lo que yo creo que pasó en el mundo árabe es que la gente vio en Túnez y en Egipto que sí se puede derrocar a un presidente. Entonces, viendo esto, después de tantos años debajo de estos presidentes autoritarios, la gente se sintió, pues, yo también puedo hacer lo mismo. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Claro. Entonces, si ellos pueden, pues nosotros también. Entonces, ahora los árabes creemos que la primavera árabe es el otoño árabe. Porque normalmente la primavera es que hay flores, un buen clima y todo esto. Pero vemos ahora que la primavera ya está llena de sangre. Y está como un invierno que la gente está está llorando como la lluvia, ¿no? Y yo, como soy jordana, tenemos Siria enfrente de nosotros y tenemos casi 1 millón de refugiados sirios. Y vamos a visitarlos y cuando escuchas sus historias, cuando una niña de 6 años tiene la imagen de su padre con su cabeza cortada, eso no es nada agradable. Claro que no. Y los iraquíes que están fuera de sus países por su religión, si shií o yazidí o cristiano, es como, no es nada agradable. La gente está harta de la guerra, está harta de la sangre. Y yo, como no jordana, espero que eso no pase en Jordania. Y como vemos que Jordania está en el medio y todos vienen ahí. Y Jordania es un país muy pequeño. Entonces, eso afectó mucho a Jordania económicamente y a los sirios y iraquíes emocionalmente, que están en un país con muy pocos recursos que no pueden darles mucho. No tienen mucho dinero, no tenemos agua, eso es el gran problema de Jordania. Entonces los sirios en el refugiado, el campamento, están un poco mal. Si no recibimos mucha ayuda de Estados Unidos o estas ONGs, estaríamos fatal, ellos también. Claro, dices que Jordania es un país pequeño, pero creo que es clave en todo este conflicto, porque también hasta donde leí, y sí se originó en Jordania. Es lo que dicen. El primer movimiento al-Zarqawi. Zarqawi, sí. Eso es en 2002. 2002, sí, por ahí. Sí, él bombardeó. Bueno, ellos dicen que tiene orígenes del Qaeda. Claro. Y luego pues entra un lío. Sí, es que es muchísimo, porque también hasta donde leí, los orígenes son con Al-Qaeda, que han estado fusionados y después tuvieron división de opiniones y se separaron, y cuando cae Bin Laden y todo... Sí, es un lío, muy, muy, muy grande. Sí. No nos metamos, continuemos. Vale. Otra cosa que también se está oyendo mucho es esto de limpieza étnica. O te conviertes al Islam o mueres, así de simple. Asesinatos a sangre fría, secuestros, violaciones indiscriminadas, son solo algunas de las cosas que se autoatribuyen los miembros del Estado Islámico. ¿Te parece que esta revolución favoreció al Estado Islámico para hacer las atrocidades que están haciendo? Pues creo que la falta de seguridad causa muchas cosas. Por ejemplo, si yo tengo una idea muy loca, pero tengo un gobierno que tiene leyes y la aplica. Pero cuando en Siria e Irak de repente hay una guerra civil, 2-3 personas se juntan y salen con una idea loca. Así que creo que lo que pasó, se juntan y salen porque no hay seguridad, no hay una ley para controlarlos. Y bueno, es como dicen, que hay gente que dice que eso es de Estados Unidos, Israel, otra gente dice que no, es lo que dicen ellos. Es un lío. Y como digo, que falta la seguridad causa estas cosas. En español hay un dicho que dice como: a río revuelto, ganancia de pescador, o algo parecido. Pero como que cuando está todo muy revuelto, siempre hay gente que va a sacar tajada de eso. Sí. Y según dicen, algunos entienden que el Estado Islámico se vio beneficiado de toda esta revuelta. Exacto, justamente por esta debilidad del poder. Bueno, vamos a tomarnos otro respiro y vamos a ir con otra canción árabe, porque el programa lo merece. ¿Tiene título esta canción? Bueno, se llama Aleluya, que es una palabra universal para cualquier cristiano, que se entiende.
Es una adoración para Dios, como se puede adorar a Dios en árabe, español, inglés, chino. Eso está bueno. Exacto, así que quería compartir otra canción cristiana que me encanta y ya, espero que os guste. Bueno, por lo menos la música. Perfecto, bueno, vamos entonces con Aleluya versión árabe. أسجد أمامك يا رب، أسجد أمامك، أخضع لشخصك، أنحني أمام جلالك يا رب، أنحني أمام عرشك، أرفع يدي لك يا رب، أرفع يدي لك، أجد مجدا لاسمك، أعبدك بالروح، أعبدك بالحق، ولتكن حياتي ربي ملكك. أسجد أمامك، أخضع لشخصك، أنحني أمام عرشك، أرفع يدي لك، أجد مجدا لاسمك، أعبدك بالروح، أعبدك بالحق، ولتكن حياتي ربي ملكك. أعبدك بالروح، أعبدك بالروح، أعبدك بالحق، ولتكن حياتي ربي ملكك. أعبدك بالروح، أعبدك بالحق، ولتكن حياتي ربي ملكك. Muy bien, regresamos al aire y continuamos con las cartas sobre la mesa. Estás escuchando Berea FM 88.6. Y al regreso de esta canción vamos a dar paso a Miguel Ángel Ramos, coordinador del equipo de Medio Oriente de Amnistía Internacional España. Esta es una ONG que está en 150 países actualmente,
fundada en 1961 por un británico, si no me equivoco, y con actividad en España desde 1978, claro, después de la Constitución, ¿no? Su lema es: el mundo puede cambiar, pero no va a cambiar solo. La verdad es que me gusta mucho y nos da una pista de lo que están haciendo. Hola Miguel Ángel, ¿cómo estás? Hola Darío, buenas noches. ¿Qué tal? Qué bueno escucharte. ¿Nos podrías contar un poco quién eres, qué estás haciendo en Amnistía Internacional? Bueno, primero, como decías, Amnistía Internacional es una ONG relativamente conocida, aunque quizá no todo el mundo sepa los detalles. Es importante, me gusta siempre recalcar que a diferencia de otras ONGs, otras muchas organizaciones, la nuestra es una verdadera organización de activistas. O sea, desde luego estamos, en primer lugar, financiados por socios. Somos una de las pocas ONGs que de verdad somos organizaciones no gubernamentales, en el sentido de que no recibimos ningún tipo de financiación de gobierno ni autoridades para mantener nuestra independencia y nuestra imparcialidad. Y además, pues tenemos también muy a gala de que es una organización donde los activistas, los socios, los miembros de Amnistía decidimos qué hacer, elegimos a nuestros directivos, nuestros presupuestos y nuestros planes. Somos más de 3 millones, creo, de socios, de miembros en general, en esos más de 150 países que decías. Ajá. En España debemos de andar por los 70.000. Y yo, pues en particular, como otros muchos, aunque como dices, tengo la responsabilidad de coordino el trabajo en la sección española de Amnistía Internacional sobre Oriente Medio, Oriente Próximo, pues soy un activista más. O sea, yo trabajo en mis cosas, yo soy físico en particular, y la mayoría de la gente que trabajamos pues somos voluntarios, somos activistas, como nos gusta llamar, aunque por supuesto luego hay unas decenas de personal contratado que atienden a los socios, que responden a los medios de comunicación a diario, y otras cosas, ¿no? Pero somos sobre todo una organización de activistas, como lo soy yo, y en particular, como decías, pues desde hace unos años yo un poco me he ido dedicando con la edad y el tiempo y la experiencia, me he especializado en lo que llamamos trabajo sobre países, pues coordinando un poco en el pasado sobre otras regiones del mundo y ahora sobre Oriente Próximo, en particular sobre Siria, sobre lo que más me he dedicado, pero en general sobre esos países de la zona, pues a un poco organizar el trabajo que todos mis compañeros de la organización pues un poco hacemos en España, y un poco pues coordinar, digamos, este trabajo. ¿Qué hace, no en particular, qué hace Amnistía o qué hacemos sobre estos países o sobre otros? Ajá. Pues bueno, como más o menos la gente pues sabe o podéis ver o tú comentabas, pues desde entrar en la página web pues tenemos nuestras ciberacciones, que es la manera moderna de hacerlo. Antiguamente pues escribíamos las cartas o las firmas a mano, pues también hacemos los informes, que es una de las cosas que más se valora en nuestra organización. Eso claro, lo hacemos nosotros lo distribuimos, lo resumimos o los contamos, pero esos informes los hace gente muy preparada, nuestros profesionales, nuestros investigadores, que van al país correspondiente, se entrevistan con toda la gente que pueden, recogen todos los datos que pueden y elaboran unos informes que son, yo diría, bastante apreciados y por los gobiernos, las autoridades, las Naciones Unidas, etcétera. Otra cosa es que luego sirvan unos más que otros, o les hagan más caso. Escribimos cartas a las autoridades, nos movilizamos en la calle para difundir nuestro mensaje, denunciar las violaciones de derechos humanos, y también pues nos reunimos cuando podemos con embajadas, con gobiernos, etcétera. Eso es un poco esa labor general de siempre enfocada a los derechos humanos, en el sentido de que nuestro eje siempre ha sido pues la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que todos los países del mundo prácticamente firmaron y no muchos menos de ellos cumplen. Bueno, pero qué bueno que haya gente que esté queriendo pelear por esto, que esté queriendo velar por esto, que esté promoviendo decir, oye, esto así no. Aunque tal vez son mucha más la oposición o es mucho más la contra que lo que se pueda llegar a hacer a favor, me parece buenísimo que haya gente que no se quede con los brazos cruzados. Sí, un poco como decías tú antes, recordando nuestro lema de que el mundo puede cambiar, pero no va a cambiar solo, ¿no? Porque, como decía, la mayoría de las cosas que decimos Amnistía no son nada radicales contra lo que mucha gente pueda pensar. Lo que en el fondo queremos es que los países cumplan lo que ellos mismos han firmado. Claro. Ya decían que están de acuerdo con nosotros o nosotros con ellos. O sea, al final lo que pedimos simplemente que sean coherentes, que no se olviden, pero hay que estar recordándoselo constantemente a ellos y a la gente que pasea por el mundo para que no se dé un paso atrás. Esto no van a hacerlo de manera automática ni tranquilamente si no estamos detrás de ellos para recordarles que hay una serie de
de normas y de criterios y de derechos que todo el mundo creemos en ellos, al menos en apariencia, pero que hay que cumplir. Claro, esto que estábamos mencionando recién, que uno entra a la web de Amnistía y se ve que están estos informes. Yo estuve leyendo un informe sobre la limpieza étnica que se está haciendo en Siria, que entre paréntesis, yo mismo tengo descendencia siria porque soy argentino. En Argentina hay una comunidad siria grandísima y mis bisabuelos son sirios, así que no solo me toca como ser humano, sino también me toca por sangre en cierta manera, ¿no? Y sé que estás en España. Tu labor es desde España como voluntario, no estás en la zona de conflicto, pero no tengo duda de que a poco comprenderás más que nosotros qué es lo que está pasando hoy en día en países exactamente como Siria o como Irak en cuanto a crímenes de guerra que se están mencionando. ¿Qué es lo que se está viviendo ahí? Si se puede, en pocas palabras, digamos. Sí, lo intento, aunque tantas cosas, como dices tú, animo a la gente interesada en uno o en otro país o en la zona en general a que entre en la página web, incluso de la sección española, con todo en traducción castellano al menos, y puede ver un montón de informes, de detalles y de cosas. Pero bueno, resumiéndolo, de hecho yo, como te decía, trabajaba en otras cosas de Amnistía. Yo me metí a trabajar sobre todo con Siria y en general con otros países del Oriente Medio hace pues menos de 3 años, cuando justamente a raíz de la llamada primavera árabe, pues en Siria pues empezaron también a haber las protestas y enseguida se produjo la represión sangrienta por parte del régimen a la gente que protestaba, pidiendo pues más libertad, pidiendo progreso. Y entonces, pues como decía, hace 3 años, ya más de 3 años, pues empezó primero una represión sangrienta de cualquier tipo de protesta por parte del régimen de Bashar al-Assad. Lo que pasa es que desgraciadamente la cosa ha ido a peor, a diferencia de otros países, que se ha estabilizado, ha tomado otro rumbo. En Siria, como todo el mundo puede ver y saber, pues esto ha ido degenerando en un conflicto armado cada vez más sangriento, a los montones principales de violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen sirio, empezando con las desapariciones al principio, torturas, malos tratos, ejecuciones extrajudiciales. Pues la cosa con el conflicto bélico ha ido pasando a crímenes de guerra, con bombardeos indiscriminados de población civil, asedios de ciudades. Hay como 250.000 de personas está durante meses o años en poblaciones, en localidades completamente asediadas, sin acceso a las cosas mínimas de comida, de servicios sanitarios, etcétera. Y eso pasa hoy, ¿no? O sea, que queda claro que peor, claro, de lo que era nosotros de este lado del mundo nos cuesta tal vez ponernos en el lugar de que eso está pasando hoy, que no es ficción o que no es historia, que en la historia hubo gente que murió, pero que eso está pasando hoy. Sí, lleva pasando ya más de 2 o 3 años y con muy poca mínima respuesta de la comunidad internacional, todo muy escaso. Las Naciones Unidas no se ponen de acuerdo para tomar una mínima respuesta y los avances son mínimos cuando el conflicto ha ido peor. Y lo que decías es que además se ha ido perjudicando cuando al principio básicamente Amnistía denunciaba el comportamiento de las autoridades sirias, del gobierno sirio, con desapariciones, torturas, bombardeo de la población civil. La oposición de los grupos de oposición políticos iniciales de Siria ha ido degenerando con grupos armados cada vez más violentos, que muchos vienen de fuera, con el Nusra, con grupos de islamistas radicales más asociados a Al-Qaeda, y ya el sumum es lo que estabas un poco comentando al principio cuando mencionabas a Irak y el estado actual, con el famoso Estado Islámico el antiguo ISIS, que ahora tanto Siria como Irak, que ya ha borrado la frontera en la zona que domina este llamado Ejército Islámico, pues son ahora, incluso en algunos casos, hasta peores que lo que era el gobierno en particular de Siria. Ahora tenemos las graves violaciones de derechos humanos, los crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno sirio, pero ahora se han unido de otro cariz, pero igualmente graves, cometidos por estos grupos que se oponen al gobierno sirio por un lado y al gobierno iraquí por otro, manifestado por este llamado Ejército Islámico, que también pues ahora, digamos, ha empeorado la situación. Todos hemos ido a hablar de estas decapitaciones o degollamientos de periodistas, de extranjeros, crucifixiones, llegué a ver yo imágenes fuertísimas. Sí. O sea, es difícil. Yo digo, es como que una parte mía intelectual comprende, pero me cuesta creer que se esté crucificando gente hoy. Pues sí,
cuesta, que de cierta manera, volviendo a lo de antes, decíamos, llevamos 3 años, la gente no mira, ocurre lejos. Quizá curiosamente el hecho de que esto haya ocurrido, todo lo que está pasando ahora, la prensa, los intentos de la comunidad internacional de reaccionar de mejor o peor manera, seguramente están también motivados por el impacto que tiene en nuestra sociedad occidental el ver que un patriota nuestro, no de España, pero sí de ingleses, de norteamericanos, de franceses, pues les pasan estas cosas. Cuando solo les ocurre a la gente de allí, a los árabes, o cuando los millones de refugiados que 3 millones que han escapado de Siria, pues están en los países limítrofes, pues no parece que sea un problema que nos importe mucho. Ahora, para bien o para mal, el cariz ha tomado los acontecimientos con las salvajadas cometidas por el ejército islámico en Irak y también en Siria, pues está noticias de que estamos viendo que lo que pasa allí es terrible, es horrible, y no deberíamos de quedarnos de brazos cruzados. Claro, recién estabas hablando cuando estamos hablando de la web, que hay formularios que se pueden completar, que son peticiones. ¿Estas peticiones a dónde van a parar? ¿Cuál es la finalidad de estas peticiones? Bien, es una pregunta. Bueno, como decía, esto es una de las maneras más modernas y más ágiles que tenemos en el mundo actual, en particular nuestra organización, de recabar la opinión y el apoyo de gente, pero vamos, no deja de ser una versión más moderna de lo que también seguimos haciendo y se hacía antes con mayor prontitud, que es, bueno, recogida de firmas, que la gente escriba cartas, peticiones a las autoridades pidiéndole una cosa u otra. En particular las acciones web, que es lo más sencillo, es que si la gente, todo el que entre allí se entere de lo que está pasando y de qué es lo que pide, lo que recomendamos, que pedimos amnistía, pues está de acuerdo, lo firma de manera bastante cómoda. Ágil, bastante y ágil, en la misma acción, sí, te contesto en particular, o sea, un poco de lo que hacemos en estas y otros países, pero en particular, por ejemplo, ahora hay 3 localizadas ahora mismo, si no me equivoco, tenemos 3 acciones de estas en la página web relacionadas con los países que nos ocupan ahora. Una que tenemos desde el día 30 de agosto, que era el Día Internacional de los Desaparecidos, vamos, de las víctimas de desapariciones forzadas, en el cual cogimos 5 casos de desaparecidos forzosos. La gente no sabemos su paradero, que pueden estar sometidos a tortura, malos tratos, quizás pueden ser ejecutados extrajudicialmente, y 5 casos concretos que tenemos bien documentados. Esa ciberacción de los desaparecidos, obviamente la dirigimos, el que firma, vamos a dirigir la carta con todas las firmas que hayamos recogido al gobierno sirio. Bueno, como es difícil hablar directamente con el presidente sirio, claro, lo dirigimos a su mejor, más cómodo representante, que es el representante oficial del gobierno sirio en Naciones Unidas. Pues como aparece, lo podéis ver en la carta que uno firma allí, pues según vamos recogiendo las firmas, cada X tiempo pues se va haciéndole llegar al representante del gobierno sirio en la ONU, en este caso, que hablamos de desaparecidos por culpa, digamos, del gobierno sirio. Tenemos otra ciberación abierta específicamente sobre Irak, ya de hace algunas semanas, sobre el tema de los desplazados. Otro problema, igual que los refugiados y desplazados internos en Siria, es un tema que seguimos trabajando, hemos trabajado hasta hace poco y seguimos trabajando en ello. Ahora este problema está ocurriendo también en Irak, evidentemente con todo el conflicto bélico, los avances y retrocesos de los chiitas por un lado y los sunitas o suníes del ejército islámico por otro. Está habiendo un montón de gente que tiene que huir de su lugar, claro, un montón de población civil desprotegida, y esa ciberacción sobre Irak, sobre los desplazados, sobre proteger a la población civil, está dirigida. Aquí las cartas van a ir, si el mensaje, la misiva electrónica va a ir al gobierno central de Irak y al gobierno regional de Kurdistán, que son los que tienen ahí alguna capacidad mínima de acción, de atender a la población civil, y le pedimos que aunque sea que cueste su dinero y su esfuerzo, que no decaigan, que parecía que había esa tendencia, y que sigan haciendo su máximo esfuerzo para atender, para dar acogida a toda la población desplazada que está habiendo ahí. Y por último, hay una reciente acción web que comparte Irak con Gaza, con Israel, en el sentido del comercio de armas. Esta ciberacción, para que lo dijimos tanto en una dirección como otra, estaba dirigida al gobierno español y tiene que ver con el tráfico, con el comercio de armas con estos países, que ahora tanto a Israel, sabemos que ha estado utilizando el armamento para bombardeos indiscriminados contra la población civil en Gaza, como en el caso de Irak, en las distintas partes. Por supuesto, pedimos un embargo total, que España promueva también un embargo total al ejército islámico que reciba armas, pero también que incluso las armas que se pueden eventualmente vender al gobierno de Irak y al gobierno regional kurdo del Kurdistán de Irak, pues que también si en algunos casos se considera
por eso hay una junta que examina todo tipo de tráfico de armas en España, si se considera que hay una opción razonable que puedan ser utilizadas para cometer delitos, para atacar a la población civil, para poder cometer cualquier tipo de violación de derechos humanos, pues también, o sea, que se controle mucho qué tipo de armas se pueden vender y a qué partes, y tanto en el caso de Irak, por supuesto total al ejército islámico, que no hay ninguna duda, no está defendiendo ninguna autoridad gubernamental, ni está protegiendo a la población civil, pero incluso en los gobiernos iraquíes, regional o central de Irak, o regional de Kurdistán, quiero decir, como incluso también al ejército israelí, pues lo mismo. O sea que tenemos esas tres acciones, una sobre Siria, otra sobre Irak y otra sobre Irak e Israel, sobre tres temas, y como te he comentado, como ves, a tres tipos de autoridades diferentes. Bueno, con esto ya casi como que me respondiste la pregunta que te iba a hacer, de qué manera se puede, uno de este lado lo ve en la tele, lo lee en los periódicos, lo lee en internet, pero bueno, algo hay para hacer. Yo soy totalmente partidario de que se puede, que no nos tenemos que quedar con los brazos cruzados, no solo porque he participado en campañas de Greenpeace, porque ahora me voy a Madrid este fin de semana, el domingo, para una manifestación en contra del aborto. Yo creo, mucha gente dice, ¿y qué hace esto? ¿Qué hace esto? Yo creo que entre todos, aunque sean poquitos, entre todos sumando, algo se puede hacer. Miguel Ángel, te agradezco mucho tu tiempo, tu disposición, y esto, animamos a la gente a participar, que algo se puede hacer. Te agradezco mucho. Si te dejas un segundo, os animo, que seguramente no puedo dar muchos detalles, pero el mes que viene, en octubre, ¿qué hacemos en Amnistía? Pues aparte de las cartas y las cosas que la gente que lleva más tiempo entrevistemos con gobiernos, embajadas, etcétera, es muy importante también la movilización en calle, incluso gente que no es socia de Amnistía. Entonces, el mes que viene vamos a movilizarnos en toda España, en particular sobre el caso de Siria, sobre los refugiados y en general el conflicto en Siria, y seguro que el grupo local de Salamanca que tenéis allí pues organizará actos en la calle, recogida de firmas, información y cosas de interés que capten vuestra atención, así que os animo a que cuando veáis a nuestros compañeros del grupo local de Salamanca por la calle trabajando y difundiendo cosas sobre Siria el mes que viene, pues que lo veáis y os unáis a ellos. Con mucho gusto, con mucho gusto. Una vez más, muchas gracias por tu tiempo, Miguel Ángel, y hasta otro momento. Muchas gracias, un abrazo. Venga, hasta luego. Adiós. Hay mucho para hablar, suena a frase hecha, el tiempo se pasa volando, pero antes de irnos, Sana, te dejo un par de minutos, si querés decir algo para cerrar el tema. Vale, pues como una árabe, espero que hayáis entendido más sobre árabe, musulmán, islam, cristianismo y todo. Como una jordana, pues os pido que oréis por Jordania, por la paz de la gente ahí, para los sirios, para el mundo árabe. Como un estudiante aquí en España, pues quiero dar las gracias a una amiga muy, muy querida que se llama Beatriz Tome, que me ayudó muchísimo este año a crecer, a entender más la política, que gracias a ella creo que puedo hablar más de los temas políticos, y gracias a ti por invitarme a hablar sobre mi país. Con mucho gusto, de verdad, una alegría que te hayas animado a venir a compartir un poco todas estas cosas. Un saludo para Beatriz, ya que si nos está escuchando, saludos para Beatriz también. Bueno, espero que sí. Y antes de irnos, me gustaría, como digo, este tema me toca como ser humano, me toca por mi descendencia, pero también me toca, por supuesto, como una persona creyente que soy. Yo creo que hay un Dios y podemos participar de esto de manera activa con acciones como esta de Amnistía Internacional, pero también los que creemos tenemos que recoger el guante y de verdad clamar a Dios por la paz en estas naciones. Así que voy a hacer una pequeña oración. Mi Dios, te quiero dar gracias por este tiempo, te quiero dar gracias porque entendemos que eres real, que estás con nosotros y que no eres indiferente, Señor, a tanta sangre, a tanto dolor. Señor, yo cuando pienso en todo esto, lo sabes mejor que nadie, me cuesta muchísimo entenderlo, ¿no? Mi mente, mi intelecto no puede entender esto. Y digo, ¿y qué se hace con esta gente que está haciendo estas atrocidades? Y si bien lo primero que le viene uno a la cabeza es, Señor,
extermínalos, que desaparezcan. Por otro lado pienso, digo, tu mensaje fue claro, que tenemos que amar a nuestros enemigos. Y aunque no lo pueda comprender, aunque no lo pueda entender, te pido que nos ayudes, Señor, a clamar por esta gente, que puedan entender que hay un Dios que es el dador de la vida, y el dador de la vida nunca va a querer muerte. El dador de la vida, el que creó el universo con sus manos, nunca va a querer la destrucción. Señor, que un día puedan conocerte, que puedan entender tu amor, tu vida y tu verdad. Padre, te pido por la paz, te pido por tu paz, que tu paz es mucho más allá de lo que cualquier ser humano puede comprender. Pedimos tu paz para estas tierras, pedimos que se frene la mano en este derramamiento de sangre. Señor, gracias por estar con nosotros, gracias porque sé que nos estás escuchando y te bendigo, mi Dios, te lo pido todo en el nombre de Jesús. Gracias a los que nos están oyendo. Nos volvemos a encontrar, el miércoles que viene por la mañana se repite el programa y nos volvemos a encontrar dentro de poco. Les mando un abrazo muy grande y nos encontramos otra vez aquí en Berea FM. Muchas gracias. Puedes escucharnos todos los miércoles a las 10 y a las 22 horas o si lo deseas a través de internet en www.bereafm.net.